cuáles pacientes están positivos, cuáles pacientes están negativos. Y las pruebas de identificación son aquellas pruebas cuantitativas, es decir, cuánto de cierta sustancia se encuentra en circulación. Las pruebas de detección se determinan o se realizan mediante una metodología que se llama inmunoanálisis, ¿ok? Inmunoanálisis o inmunocromatografía. Inmunoanálisis o inmunocromatografía. Tienen una sensibilidad muy alta que permite detectar las drogas más utilizadas. ¿Cuáles son esas drogas? Anfetaminas, cocaína, cannabinoides, barbitúricos, benzodiazepinas, ¿okay? Hay una gran variedad de drogas. Si el resultado es positivo de las pruebas de detección, se somete a una prueba confirmatoria o a una prueba de identificación o confirmación. ¿Cuáles son esas pruebas de identificación? Bueno, pues las pruebas de confirmación, perdón. Las pruebas de confirmación siempre van a ser las pruebas de identificación. Voy de nuevo. Las pruebas de detección son pruebas cualitativas que me permiten realizar mediante ensayos inmunoanalíticos o inmunocromatográficos, porque la metodología es inmunoanálisis o inmunocromatografía, realizar la detección de ciertas drogas a partir de la orina. Para estos casos para las pruebas de detección requiero una muestra de orina de forma aleatoria. ¿Qué significa eso? Que voy a recolectar una muestra de orina en cualquier hora y de cualquier día, por supuesto. No hay un día particular. Si hoy, por ejemplo, quisiera hacerle un antidoping a Danilo, son las 6:42 de la tarde. Entonces, yo sin ningún problema le puedo realizar la prueba porque para esta prueba no se requiere ayuno y no necesito la primera muestra de orina de la mañana como el examen general de orina. En esta requiero una orina de cualquier hora del día. A eso se determina orina aleatoria, ¿ok? Para esta prueba requiero una orina aleatoria para poder determinar si existe la presencia de alguna droga de abuso. Cuando las pruebas de detección se encuentran positivas, se somete a una prueba de identificación. Las pruebas de identificación se utilizan metodologías mucho más exactas y mucho más caras. La mayoría de los laboratorios, al menos aquí en Villahermosa, no hay un laboratorio que realice drogas como prueba de identificación. Nosotros, bueno, el laboratorio donde yo laboro, la realiza, pero no le realiza en su laboratorio central, es decir, no le realiza en su sede Villahermosa. Las envía a la sede de la Ciudad de México, que es una sede mucho más grande de la empresa, donde ahí se realizan las pruebas de identificación porque hay la metodología y los equipos necesarios para poder realizar estas pruebas. Son pruebas costosas, a diferencia de las pruebas de detección. Las pruebas de identificación son costosas. Costosas, hablo de 1,800, 2,500 pesos por analito o por droga, ¿ok? Las pruebas de detección, el mismo día tengo el resultado. Las pruebas de identificación pueden pasar de 15 a 18 días hábiles. Los días hábiles son aquellos en los que no se cuenta ni sábado, ni domingo, ni días festivos. Para las pruebas de identificación se utiliza una metodología que se llama cromatografía de gases o espectrometría de masas. Ambas metodologías son metodologías muy sensibles, metodologías muy caras, que permiten, en este caso, la identificación necesaria de los analitos que quiera yo identificar. ¿Por qué analitos? Bueno, porque en este caso voy a identificar los analitos que encuentro en circulación. ¿Qué es lo que hace la cromatografía y la espectrometría? Separa todos los componentes por sustancias, o en sustancias como tal, individuales, de acuerdo a su peso molecular, ¿sí? Hace una diferenciación de peso molecular y existe algo que se llama espectrómetro. La espectrometría se encarga, chicos, de separar ciertos compuestos de acuerdo a su peso molecular, pero no crean que me va a dar la molécula, no, me va a dar unas líneas y los químicos debemos de saber, porque nos enseñan en la universidad, por supuesto, nos enseñan a qué equivale cada línea que se encuentra impresa en un documento que emite, por ejemplo, este equipo.
Este equipo nos da ciertos picos y, bueno, no, a 380 nanómetros está el carbono, o a 250 siempre va a estar el hidrógeno. Entonces, dependiendo de la cantidad de carbonos, hidrógenos, oxígenos o elementos que se encuentren, podemos determinar en este caso qué molécula se encuentra presente o cuál es la molécula que ellos están analizando. La cromatografía de gases es, desde mi punto de vista peculiar, la favorita porque esta sí me da la identificación de la molécula, porque identifica o separa los componentes, en este caso del suero, por supuesto, y me ayuda a identificar qué tipo de sustancias se encuentran. Por ejemplo, si yo quiero determinar marihuana, no voy a determinar el 11-tetrahidrocannabinol, voy a determinar el 11-hidroxitetrahidrocannabinol, que es el metabolito activo. Eso es lo que yo determino mediante una cromatografía de gases o una espectrometría de masas. Son metodologías mucho más sensibles, es decir, en estas pruebas de identificación, el resultado que voy a obtener es un resultado cuantitativo. No me van a reportar si es positivo o negativo, me van a reportar un número. Cuando el resultado se encuentra negativo, me van a reportar menor a 0 o no detectado. ¿Ok? No detectado. No detectado significa que no se encontró la molécula que es correspondiente a cierta droga. Eso significa no detectado. Ahora, ambas son pruebas que se realizan, bueno, que se encuentran dentro de las pruebas que hace un laboratorio, pero la primera siempre es la de primera instancia. Es el primer escalafón cuando se sospecha de que un paciente consume drogas. Ahora, ¿cómo se recolectan las muestras para una prueba de detección? Bueno, para las pruebas de detección, chicos, es importante que ustedes le comenten al paciente que debe acudir a las instalaciones del laboratorio con la copia de su credencial de lector, ¿sí? O copia de identificación, cualquier identificación oficial, ¿sí? Ahora, una vez que acudió al laboratorio, pues nosotros le proporcionamos un frasco adecuado para que pueda recolectar la muestra. ¿Cuál es este frasco adecuado? Un frasco de boca ancha, que sea transparente y que le permita la manipulación para poder recolectar la muestra. Si el paciente me dice, oye, es que ya realicé la primera orina de la mañana, no hay problema, puede recolectar cualquier muestra del día. Sin embargo, con estas pruebas sucede algo muy peculiar, que vamos a ver qué es. Durante la obtención, chicos, siempre que llegue un paciente a solicitar antidoping, una persona de laboratorio químico o química, en dado caso de los químicos, pues va a acompañar a un varón y una química va a acompañar a una dama, ¿no? Ahora, para este tipo de recolecciones siempre se necesita que haya un personal testigo. ¿Qué significa esto? Que la persona que va a recolectar la muestra debe recolectar la muestra en presencia de alguien del laboratorio o alguien adscrito al laboratorio. Ejemplo, si yo envío, si Luis Enrique en una ocasión llega al laboratorio a hacerse antidoping, perdón, llega a realizarse antidoping y alguno de sus compañeros, por ejemplo, Danilo, vamos a poner a Danilo. Danilo se encuentra laborando en el laboratorio. Danilo deberá acompañar a Luis a realizar la toma. No lo va a ayudar a realizar la toma de muestra. Solo se va a cerciorar de que la muestra sea fidedigna. ¿Qué significa eso? Que la muestra sea la correcta o que sea la muestra o que corresponda la muestra al paciente. Entonces, es importante que siempre este procedimiento se haga. Siempre se debe realizar esto. ¿Por qué? Porque han existido situaciones en las que las muestras no corresponden a los pacientes. En la mayoría de los casos, las empresas grandes, como por ejemplo me ha tocado verlo mucho en las empresas que están relacionadas a petróleo, esas empresas en la mayoría de los casos a sus empleados como prueba de introducción para poder ingresar a la empresa como con un contrato, es decir, para que le puedan renovar el contrato o para que les puedan dar un contrato, necesitan que en este caso se realicen el antidoping.
Como saben que es algo laboral, en muchas ocasiones la muestra la alteran. ¿Qué podría hacer el paciente? Llevar la muestra de alguien que no consuma drogas, ¿sí? Llevar la muestra o diluirla con agua, porque esto puede ocasionar interferencias, que es lo más común. O lleva la muestra de alguien más, o en su defecto la diluyen con agua. Y eso ocasiona alteraciones dentro de los metabolitos de las drogas y son difíciles su identificación. Por eso es que siempre se debe acompañar a la persona que vaya a tomar muestra. Entonces, llega el paciente y le dice, sí, va a recolectar la muestra de orina, pero deberá estar acompañado por un testigo y ya mandan a hablar a la persona. Si es un paciente masculino, baja un personal masculino y lo acompaña. Y se coloca en la parte de atrás de la persona, ¿no? Tomando en cuenta que la muestra sea fidedigna de él. Si es una paciente femenino, pasa una persona del sexo femenino con la paciente. ¿Qué más se hace con este paciente? Bueno, el frasco del paciente se debe entregar rotulado. ¿Qué significa eso? Cuando yo le entregue el frasco al paciente, deberá contener la etiqueta correspondiente al nombre del paciente y la etiqueta en muchas ocasiones indica las pruebas que se va a realizar. ¿Esto para qué? Para que el paciente recolecte la muestra, por supuesto, con todas las características analíticas necesarias de calidad. ¿Qué significa eso? Que aparte de que ya le di las indicaciones de cómo recolectar la muestra de orina, también en este caso el frasquito debe estar rotulado para evitar confusiones que puedan ocasionar que, es que la orina no sé de quién es esa orina. No, eso jamás debe pasar en un laboratorio. ¿Sí? Las muestras siempre deben estar rotuladas, siempre. Se debe, chicos, llenar un formato o se debe tener un formato que se denomina cadena de custodia. ¿Qué significa eso? Ese es un documento en el que se solicita nombre del paciente, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de nacimiento, los medicamentos que toma el paciente, cada cuánto los toma. Les preguntan en muchas ocasiones cuándo fue la última vez que ingirió alcohol. ¿Qué más le solicitan? La firma del paciente y la dirección del paciente. ¿Ok? Esa hojita se rellena y se firma, la firma el paciente, por supuesto, la firma y coloca la huella de un pulgar, ya sea del izquierdo o del derecho, cualquiera de las dos. Este documento es, ¿cómo se denomina? Es vigilado por Secretaría de Salud, porque estas pruebas son pruebas, por supuesto, que pueden ocasionar grandes impactos en el paciente. Se imagina que yo le reporte positivo a cocaína a un paciente y el paciente sea menor de edad. Bueno, aquí ya hay un grave problema. Entonces, el paciente siempre debe de acudir con una identificación. Si es menor de edad, la identificación va a ser del padre, ¿ok? Pero esta cadena de custodia siempre la deben rellenar por cuestiones de calidad, porque este documento, si en alguna ocasión la de salud me pida la cantidad de cadenas de custodia para la realización de drogas de abuso. Si yo no la tengo, me va a multar, ¿ok? Y las multas son arriba de 100,000 pesos. Si las tengo, pues obviamente ellos las revisan y seleccionan un paciente al azar y a ese paciente le dan seguimiento. Es decir, checan que en el sistema que se recolectó la muestra, quién acompañó al paciente a recolectar la muestra, qué tipo de análisis fueron, cómo se hizo la prueba y demás, ¿no? Todo eso debe de quedar documentado. En el mismo documento, pues el paciente debe de colocar sus datos de forma manuscrita. No es que ustedes lo van a hacer, no. El paciente lo debe de rellenar porque si ustedes lo hacen, se puede prestar a que ustedes puedan alterar alguna información. Por eso lo debe de hacer de forma personal el paciente. Ustedes le traen el documento y un lapicero o una pluma y él rellena todos los documentos. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes o qué función cumplen en esta cadena de custodia? Revisan que todos los datos sean los correctos, y que correspondan a la identificación oficial o, en su defecto, a lo que está indicando el paciente. Una vez que se encuentran todos los datos correctos, existe una parte en la parte final del documento siempre viene firma del paciente, ¿no? Y el paciente firma y dice firma del testigo.
La firma del testigo siempre es la persona que acompaña a tomar la muestra al paciente. En este caso serían ustedes. El resultado, perdón, la muestra se sube al laboratorio con la cadena de custodia. Nunca se sube primero el documento y después la orina, o primero la orina y después el documento. No. Siempre se suben ambas para que la persona que se encuentra encargada de esta área realice las pruebas necesarias. Debe tener su cadena de custodia. Estas cadenas de custodia, como les mencionaba, son auditables y se deben resguardar en una carpeta, ¿sí? Ahora, una vez que se procesó la muestra y demás, ¿qué sucede con el resultado? ¿El resultado es emitido y se entrega así nada más? No. El resultado se entrega a la persona que sea indicada o a la persona que esté autorizada. Ejemplo, las empresas que llevan a sus pacientes, a sus empleados a realizar antidoping, no se les entregan los resultados a sus empleados, se les entregan a la empresa, ¿ok? A los empleados jamás se les entrega el resultado porque ellos lo pueden alterar. Se les entrega directamente a la empresa. Ahora, a menos que sea una persona que llegue de forma voluntaria a realizarse una prueba de antidoping, que eso jamás me ha pasado o nunca lo he visto, pues ya se le entrega al paciente, ¿no? En la mayoría de los casos me ha tocado chicos mayores de edad y menores de edad que acuden al laboratorio acompañados de sus papás, por supuesto, a hacerse la prueba de antidoping. El resultado, por supuesto, tampoco se lo voy a entregar al paciente. Se los entrego a sus padres, a la persona que paga la prueba. Y se tiene que entregar el resultado solamente a ellos. ¿Qué sucede con esto? Bueno, se les entrega un comprobante. Este comprobante es intransferible y es personal para cada paciente. Entonces, se le dice al paciente que acuda con un comprobante o un talón que se le entrega con todos los datos del paciente. Y una vez que llega el paciente, se le solicita ese talón, siempre y cuando sea la persona autorizada, por supuesto. Y se le entrega el resultado sumamente sellado. El resultado se entrega sellado. Y ahí termina la parte posanalítica de ustedes. Lo que suceda después, pues ya no les corresponde a ustedes, porque ustedes ya cumplieron con entregar el resultado a la persona autorizada. Tampoco se debe de asumir o se debe proporcionar cualquier información respecto a los resultados de estas pruebas. Si ustedes en alguna ocasión llegan a emitir de forma voluntaria o involuntaria un resultado de un paciente, esto les puede ocasionar una multa a ustedes o que les retiren el contrato, es decir, que los despidan por violación a datos del paciente. Eso es algo que Secretaría de Salud está, que tiene muy bien vigilado. A todos los pacientes se les entrega un aviso de privacidad. ¿Qué significa eso? Que los resultados que se obtengan para todas las pruebas, no solo para drogas de abuso, para todas las pruebas, nunca se debe de emitir la información o se debe diseminar la información, porque eso puede ocasionar la clausura de los laboratorios. Entonces, sobre todo en ese tipo de drogas, los pacientes, nunca deben ustedes divulgar información respecto a los pacientes, porque obviamente puede ser causa de demanda, y cuando hay una demanda de por medio, chicos, pues seguramente hay algo muy grave. ¿Cómo se realizan las pruebas de antidoping en el laboratorio? Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo se realizan las pruebas. Para empezar, los cartuchos por los cuales se determinan las pruebas cualitativas son las que ustedes observan en pantalla, ¿sí? Estas son una gran variedad de pruebas. Hay muchos cartuchos, todos son inmunocromatografía. Estos son inmunocromatografía, ¿sí? ¿Qué significa? Que mediante una tira reactiva determino yo la presencia de drogas de abuso. En la mayoría de las pruebas son multitest. ¿Qué significa eso? Que puedo determinar más de un analito o más de una droga de abuso en un cartucho. Pueden ser en forma de cartuchos, como los que están arriba, pueden ser en forma de tiras, como las que estaban a los lados, o pueden ser en frascos. ¿Qué ventaja tienen los frascos? Bueno, los frascos, pues desde mi punto de vista, pues es mucho más chido poder realizar estas pruebas aquí, o mucho más seguras,
porque no requiere la manipulación de nosotros. Solamente el paciente recolecta la muestra y en un determinado tiempo tenemos el resultado, como es el caso del que tienen aquí, el que dice Instant View. Este entrega el resultado. Las Certum en la parte de atrás, no se logra ver, pero en la parte de atrás se encuentran las tiras y solamente me muestran los resultados. Pero ¿cómo se realiza esta prueba? Bueno, nosotros recibimos una muestra de orina en el laboratorio, ¿no? Sacamos nuestro cartucho. El cartucho es como el que observan en la parte 1. Las tarjetas siempre vienen en un empaque metalizado. Las retiramos de ahí y retiramos como segundo paso la cubierta que viene para cada cartucho. La cubierta es la parte de abajo. Trae una parte de abajo que cubre estas tiritas o estas pestañitas que ustedes observan. En el paso número 3, introducimos el cartucho a la muestra de orina, donde hasta qué nivel introducimos, las introducimos hasta que estas pestañas estén totalmente sumergidas en la orina. No es que van a meter todo el cartucho, no. Solo se sumergen las pestañas que sobresalen del cartucho. ¿Ok? Una vez que eso sucedió, se retira de la orina, ¿sí? Cuando comience a subir la muestra por las tarjetitas o por las líneas. Se puede observar, chicos, que se están impregnando de orina. Cuando eso suceda, retiran de la orina. ¿Y qué van a hacer después? Bueno, pues lo que van a hacer después es volver a colocar la cubierta protectora y en la mayoría de las pruebas se esperan 10 minutos. Una vez que se espera el tiempo, ¿sí? Pues pueden obtener los resultados y los visualizan. ¿Qué pasa después? Los resultados aquí, a diferencia de otras pruebas, es diferente. ¿Cómo se realizan o cómo se interpretan esos resultados? Bueno, toda tira reactiva tiene un testigo o un control más bien. Todas las tiras, ya sea para drogas de abuso o para cualquier tipo de prueba inmunológica, viene un control y una línea para prueba. El control siempre debe de estar presente, así el resultado sea negativo, ¿ok? Siempre. Si el control no se encuentra disponible en una prueba, chicos, esa prueba es inválida y no se puede reportar. Pero ¿cómo interpretamos nosotros los resultados de las drogas de abuso? Bueno, cuando hay un resultado negativo, ambas líneas se encuentran presentes, ¿sí? Tanto la del control como la de la prueba. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando se encuentra la presencia de una sola línea es un resultado negativo. Es correcto, pero en las drogas de abuso es diferente. Esto con la intención, por supuesto, de evitar confusiones en los resultados. Se hizo de forma inversa o se fabrican de forma inversa. ¿Qué sucede con un resultado negativo? En el resultado negativo voy a tener una línea para el control y una línea para la prueba. Siempre. Una línea para el control y una línea para la prueba. Un resultado positivo es aquel en el que solo voy a tener la línea control. ¿Ok? Solo voy a tener la línea control. Si no tengo la línea del paciente o de la prueba, se dice que esa prueba es positiva y se reporta como positiva. Y bueno, las pruebas inválidas son aquellas pruebas en las que esté presente el paciente o el testigo, pero no esté el control, o en aquellas que aunque tengan muestras no esté ni el control ni el paciente o el testigo del paciente. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí, maestro. Ok. Aquí tienen una imagen de cómo se realiza la prueba. Estas pestañitas que ustedes ven en la parte de abajo son las que se sumergen. Siempre deben de portar guantes y bata para evitar, por supuesto, que se vayan a orinar o a manchar de orina, ¿sí? Estas pruebas siempre deben de tener la concentración o la total concentración por parte de ustedes, porque son drogas que pueden impactar de forma directa en el paciente. Les puede costar su trabajo o el empleo, o obviamente
que se ha internado en una institución para drogas de abuso, para el consumo de droga o adicciones. Entonces, esas drogas están siempre, o estos cartuchos están siempre disponibles en todos los laboratorios. La mayoría de los laboratorios tiene pruebas multitest. Hay cartuchos que vienen con 3 pruebas, hay cartuchos que vienen con 5 pruebas, hay cartuchos que vienen con 6, y una vez me topé con uno que venía con 8. Entonces, dependiendo de las pruebas como tal que requiere el paciente, pues son los analitos que ustedes determinan, ¿no? Es una prueba no invasiva. ¿A qué me refiero con no invasiva? Que solo requerimos una muestra de orina, y miccionar, pues no duele, ¿verdad? A menos que tenga una infección de vías urinarias. Es una prueba rápida que tenemos, pero siempre y cuando ustedes cumplan con todas las linealidades que debe tener un paciente. Recolección de la muestra, el llenado del formato de la hoja de custodia, subida al laboratorio. Tan cara, a diferencia de las pruebas de identificación, que son pruebas costosas. Las pruebas de identificación son pruebas costosas, que en este caso, pues, se envían a realizar cuando se ha cumplido o se ha asumido que el paciente está positivo. Entonces, cuando hay terapia de rehabilitación para adicciones, el médico es probable que solicite una prueba de cuantificación o identificación para que, pues, en este caso, él pueda determinar si el paciente se encuentra limpio, ¿ok? De forma sistémica, porque en este caso revisamos el metabolito, pero mediante metodologías mucho más caras. ¿Cuál es la desventaja de las metodologías de identificación? Que son costosas y que son metodologías que no están al alcance de todos los pacientes, ¿sí? Porque son muy caras. El antidoping, que es inmunocroma, ¿sí? Es una prueba muy rápida, está disponible para todos los pacientes, y el resultado lo puedo tener, exagerando, en 15 minutos, una vez que tengo una muestra, por supuesto. Siempre tomen en cuenta que los resultados, chicos, siempre tomen en cuenta que los resultados se deben entregar solo a la persona autorizada. Si ustedes cometen el error en alguna ocasión de entregar un resultado a una persona no autorizada, esto puede llevar a problemas legales o a conllevar a problemas legales. Ejemplo, donde yo laboro, hay un área que se determina o se denomina química legal. Química legal es la encargada de hacer pruebas de paternidad, pruebas toxicológicas, antidoping y drogas de abuso. Esta área, pues, es un área muy controlada, por supuesto. Desde que ingresa el paciente hasta que se va y hasta que se entrega el resultado, todo se encuentra registrado. ¿A qué hora llegó el paciente? ¿Con quién viene el paciente? ¿A quién se entrega el resultado? ¿A qué hora sube la muestra? Porque son pruebas que, como les voy a mencionar, impactan sobre el paciente. Hablando del antidoping, el resultado se entrega solamente a la persona que ellos notifiquen o que ellos indiquen. Jamás se entrega a otra persona ajena a esa persona autorizada. ¿Por qué? Porque podría ocasionar que el laboratorio fuera clausurado por cuestiones de privacidad hacia el paciente, ¿sí? Entonces, siempre deben tener cuidado respecto a ello. Siempre, siempre. No hay ninguna indicación especial para las pruebas de cualitativas, es decir, para el antidoping no hay ninguna prueba, ninguna indicación particular. Inclusive el paciente, si no tiene ganas de orinar, puede tomar agua. No hay ningún problema. Puede tomar agua y eso no interfiere en los resultados. Ahora, para las pruebas de identificación, que ya son la cuantificación de los analitos o de las drogas, aquí sí requerimos un ayuno por lo menos de 6 a 8 horas, con la finalidad de que no existan otras moléculas dentro de circulación que puedan ocasionarme una interferencia entre un resultado y otro. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Yo tengo una duda. ¿Sí? En algunos deportistas, uno había leído que en antidoping se piden 2 pruebas en ese momento, 2 de orina, y se refrigera. En caso de una confirmación, esa muestra de orina se refrigera 6 meses. ¿Eso puede interferir en el resultado? ¿Que se refrigere la muestra? Sí. No. De hecho, cuando hay un resultado, por ejemplo, nosotros, como laboratorio, cuando tienes un resultado positivo, hablando de un resultado positivo, la Secretaría de Salud te dice que debes de guardar una alícuota de ese paciente.
Nosotros, pues, para no hacer una alícuota y no dañar la integridad de la muestra, guardamos todo el frasco. El frasco es guardado en unas instalaciones bajo llave, por supuesto, bajo llave, que ciertas personas solamente tienen acceso a ella, ¿ok? En este caso, yo no hago esas pruebas, pero yo tengo la llave, ¿ok? Porque obviamente no va a ser alguien que sea de esa área, con la finalidad de que se cuide todo ese tipo de cosas para alteraciones y demás. La muestra es refrigerada y en alguna ocasión nos tocó que entró una verificación, querían que verificáramos ese resultado. La muestra estaba refrigerada y siguió dando positivo, ¿sí? La refrigeración en este caso pues es una opción, pero la refrigeración por meses o por semanas ya no es viable, porque puede ser que haya rotura de las moléculas que existen. Ahora, si tú la muestra de orina la congelas, la viabilidad puede ser por muchos meses. ¿Qué significa eso? Que tú hoy realices la prueba y salga positivo para marihuana y que la guardes un mes congelada y la descongelas y vuelves a hacer la prueba y es posible que siga indicando la presencia de marihuana. ¿Por qué? Porque en congelación las muestras siempre tardan más. Su viabilidad o estabilidad congelada es mucho mayor. Pero en el caso particular que tú mencionas de los deportistas, cuando se solicita en este caso antidoping y la muestra se refrigera con la finalidad de que llegue al laboratorio con todas las indicaciones de estabilidad o de temperatura necesarias para poder realizar el análisis, Luis. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no hay ninguna duda, chicos, la siguiente clase vamos a hablar sobre la cuestión de... A ver, permítanme. Sobre gónadas. Gónadas es un tema muy amplio. No pretendo llevarme tanto tiempo porque pues, realmente hay muchas cuestiones que ustedes deben de saber. Hay cuestiones que posiblemente vean hasta la universidad. Entonces, gónadas es un tema muy amplio porque pues abarca tanto masculino como femenino. Las hormonas que se secretan en un paciente masculino difieren de un femenino porque pues obviamente no tenemos para empezar las mismas gónadas ni las mismas concentraciones de hormonas y se llevan a cabo por procesos diferentes. Entonces, la siguiente clase, voy a hablar de respecto a ello, ¿sí? Es posible que me lleve las 2 horas, sí me voy a llevar las 2 horas hablando de ese tema porque pues es muchísimo lo que vemos. Entonces, lo único que les pido, chicos, es que por favor estudien el ciclo ovárico, porque a partir de ello voy a partir en el caso de gónadas femeninas. En el caso de gónadas masculinas, pues es más fácil porque el proceso es más corto. Pero en el caso de gónadas femeninas es mucho más largo y les pido que revisen la actividad que ustedes realizaron del ciclo ovárico o del periodo menstrual para que partamos de ahí y nos sea mucho más fácil entender toda la producción de hormonas femeninas, chicos. Bueno, entonces, chicos, que estén muy bien y los veo el día de la siguiente clase, que es el miércoles, si no mal recuerdo.